Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, esta vez correspondiente a la asignatura de Psicofisiología 1 dentro del mapa curricular de la Universidad CETEC. Como siempre un gusto y un placer poder acompañarte en una clase más. En esta ocasión, voy a compartir un poquito de pantalla, en esta ocasión vamos a ver un tema súper interesante. Ok, nos vamos a dar cuenta que ya estamos en nuestra unidad 2 y vamos a hablar de genética y herencia. Vamos a hacer un recorrido por ambos temas. Vamos a ver temas en particular, específicamente replicación celular, ácidos nucleicos, cromosomas y genes, y cerramos con la herencia otra vez. ¿Sale? Entonces, vámonos de lleno un poquito aquí a las diapositivas. Espero que estés ahí pendiente, espero que estés atento, ya que nos vamos a esforzar mucho el día de hoy en la escritura. A ver algunos ejemplos para que lo tengas en cuenta. Ok. Entonces, la clase pasada hablamos un poquito sobre psicología, sobre qué es psicología, sobre qué es fisiología y sobre qué es psicofisiología. Nos quedamos en la homeostasis, el medio interno. ¿Sale? El día de hoy vamos a dar paso a la unidad 2 que hablamos sobre genética y herencia. Necesito que pongas muchísima atención porque vamos a hacer un recorrido bastante interesante. Ok, partiendo de la pregunta, ¿qué es genética? La genética es una rama de la biología. ¿Sí? Biología en su definición etimológica viene de bios, que quiere decir vida, y logía, que es estudio, ¿no? El estudio de la vida de quién, valga la redundancia, de los seres vivos, ¿no? La biología estudia perdón, la genética estudia estas características y rasgos físicos que se transmiten de una generación a otra, ¿sí? Porque es el código de cómo los seres humanos nos reproducimos, ¿ok? Ojo con la palabra reproducción, ¿sale? Como las características y los rasgos físicos, ¿ok? Para comprender esta herencia, la genética examina los genes que se encuentran en las células del organismo y que poseen un código especial denominado ácido desoxirribonucleico, lo que conocemos como ADN. Este código que vemos aquí, compuesto de ácido, de un ácido desoxidado, bueno, ahorita se las explico más. Este código determina el aspecto físico y las probabilidades de contraer determinadas enfermedades. Ahora, vámonos un poquito al vocablo sobre la genética. El término genética viene del griego antiguo, eh, o genéticos, que significa genetivo, y este a su vez proviene del vocablo génesis, que es la raíz de la palabra, cuyo significado, cuyo significado se expresa como origen, perdón. Fue acuñado en 1905 por William Bateson y alude al área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. Ojo con la palabra herencia, ¿sale? Porque ahorita la vamos a desarrollar un poquito más. En generación, cómo se transmite esta herencia biológica de generación en generación mediante el ácido desóxido de... Aquí es donde te voy a dar un tip. Parte es la palabra, es una palabra compuesta, ácido desoxirribonucleico. ¿Ok? Sale a través del ADN, que es este mecanismo que vamos a utilizar para transmitir nuestros genes. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna. Si bien la biología ya se encarga de realizar diferentes estudios, la biología moderna ha dado pasos agigantados en terreno de genética, y yo te voy a decir por qué.
Abarca en su interior un gran número de disciplinas propias e interdisciplinarias que se relacionan directamente con la bioquímica, la medicina y la biología celular. Ahora, ponemos atención. El principal objeto de estudio de la genética son los genes. El principal, no el único. ¿Sí? El principal objeto de estudio de la genética son los genes que están formados por segmentos de ADN y ARN. ADN quedamos que es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico. Atentos aquí. Sale tras la transcripción de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia, los cuales se sintetizan a partir del ácido desoxirribonucleico. El ADN, que es este que vemos aquí, controla la estructura y el funcionamiento de cada célula. Tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo tras un proceso llamado replicación de ADN o replicación celular. ¿Ok? Quedamos que dentro del ADN de este ácido desoxirribonucleizado encontramos genes. Los genes funcionan como unidades de almacenamiento, ¿sí? Partiendo de la idea que el ADN, que aquí tenemos una laptop, ¿no? Esta laptop tiene un cuerpo físico, ¿ok? Igual que los seres humanos, tenemos un cuerpo físico. ¿Qué hace? ¿Qué hace que esta laptop prenda? Su código, ¿ok? Su sistema operativo que nosotros conocemos en algunas culturas como alma, como mente, en algunos momentos de la vida humana, este, como espíritu, ¿ok? En la computadora se llama BIOS, ¿sí? Que es este sistema operativo. Nosotros tenemos un sistema operativo, perdón, que ya viene precargado de un código, al igual que las computadoras. Este código de las computadoras lo que hace es darle a las funciones de la computadora la capacidad de operar. Lo mismo pasa con nuestro ADN. Ya tiene precargado un código, ¿ok? El ADN es una proteína que controla la estructura y el funcionamiento de cada célula y tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo. Acuérdate de esto que estamos hablando. El ácido ribonucleico, que es este que tenemos acá, es una molécula que cumple la función de mensajero de la información del ADN. Es decir, este ácido ribonucleico, compuesto por citosina, guanina, adenina, uracilo y los nucleótidos del ARN, tiene la misión de ser el mensajero de todas las moléculas que están dentro del ADN. ¿Ok? Va a ser como este medio de transporte, ¿no? A través del cual van a llegar. Vamos a ver este esquema. Aquí tenemos nucleótidos que son el uracilo y citosina, están formados. Y tenemos el esqueleto de ribosa, que es esta proteína que tenemos aquí. ¿Sí? Y que una vez que pasan a ser desoxirribonucleizados, tenemos la composición con bases de otro lado de la ARN. Ahorita te explico cómo. Ahora, ¿cómo llegamos? Me voy a ir tantito. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos al estudio de la genética? ¿De dónde partimos? Primero, anota y hay que citar a Gregor Johann Mendel.
¿Sale? Gregor Johann Mendel, nacido el 20 de julio de 1824, eh, caecido el 6 de enero de 1884, fue un monje agustino católico. Ojo con la información, un monje agustino católico y naturalista, nacido en Heissendorf, en Austria. Actualmente, que es Heinz, el distrito de Novi Jičín, creo que se pronuncia así, en República Checa. Descubrió por medio de experimentos de mezclas de diferentes variedades de guisantes, o sea, chícharos y arvejas, lo que se conoce como Pisum sativum, las llamadas leyes de Mendel. Él las nombró con su apellido, leyes que dieron origen a la herencia genética. ¿A qué voy? Experimentó con guisantes, combinándolos entre sí. En 1941, Edward Laurie Tatum y George Wells Peidl demostraron que los genes ARN mensajero codifican proteínas. Luego que en 1953 James D. Watson y Francis Crick determinaron que la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico, es una doble hélice, que es como lo que veíamos aquí. ¿Sale? El ácido ribonucleico es de una sola hélice y ellos descubren que el ácido desoxirribonucleico son dos hélices. ¿Sí? Ok. Estas este descubrimiento de estas dobles hélices en direcciones antiparalelas, que es lo que ya vimos, polimerizadas en dirección 5 a 3, ojo, esto es importante, para el año de 1977, Frederick Sanger y Walter Gilbert y Alan Maxam secuencian el ADN completo del genoma bacteriófago. A lo mejor todavía no lo estás entendiendo, pero ahorita vamos a llegar a un video que lo explica. Y en 1990 se funda el proyecto Genoma Humano para descubrir este mismo, ¿no? El código del gen humano. En 1858, el alemán Rudolf Virchow introdujo el principio de continuidad de la vida a través de la división celular y estableció a la célula como una unidad de reproducción. Para 1859, el británico Charles Darwin presentó su teoría El origen de las especies, en la que sostiene que los organismos existentes proceden de seres que existieron en el pasado y que atravesaron un proceso de descendencia gradual con ciertas modificaciones. ¿Ok? Hasta aquí te voy a dar un minuto para que inhales y exhales, porque te necesito tranquilito. Corre tiempo. Ok, ahora continuamos, seguimos. Ay, perdón. El checo Gregor Mendel, que en 1865, que hoy es considerado el fundador de la genética, estableció las leyes de Mendel, que era lo que ya lo platicamos un poquito, consistían en las primeras reglas básicas sobre la transmisión de patrones por herencia de los padres a sus hijos. En aquellos tiempos su trabajo era ignorado, ¿ok? Después, para el periodo de 1900 a 1940, que se conoce como el periodo, perdón, de la genética clásica, la genética surge como una ciencia propia, independiente, con el redescubrimiento de las leyes de Mendel. Es decir, Mendel se la pasó haciendo sus experimentos que sí tenían validez, que sí tenían exposición y expansión, pero que no habían tenido un gran impacto, sino hasta después de los años de 1900 y 1940, que varios autores
empiezan a tomar su trabajo. No es que lo redescubran, sino que toman como base su trabajo y hacen aportaciones respecto de él. Para el año precisamente de 1909, el danés Wilhelm Johansen introdujo el término gen. Eso anótale ahí, en 1909 aparece el término gen acuñado por Wilhelm Johansen, porque es pregunta de evaluación. Con esta palabra hace referencia a los factores hereditarios de las investigaciones de Mendel, ¿sí? Le da ese tópico, ese nombre. Para el año de 1910, Thomas Hunt Morgan y su grupo de la Universidad de Columbia descubrieron la base de los cromosomas que se encuentran en cada célula. Ahorita es información general, pero ahorita lo vamos a ver de manera específica. ¿Ok? Para el año de 1913, que seguimos hablando de la época de oro de la genética, Alfred Sturtenbach esbozó o sea, dio bosquejo del primer mapa genético que mostraba la ubicación de los genes, entre otras características importantes. Esto ya es importante, ¿sale? Es necesario aparte. ¿Cómo sabemos lo que sabemos al día de hoy? Porque este señor se puso a hacer un mapa, más o menos ahí, tal cual cartógrafo, pero de ADN. Para el año de 1930, que siguió siendo parte de este periodo, se confirma que los factores hereditarios o genes son la unidad básica de la herencia, tanto funcional como estructural, y que están localizados en los cromosomas. Para el año de 1940 a 1969, que ya pasó esa época dorada, se reconoce a la proteína de ADN que vemos, me voy tantito, que vemos de este lado. Ok, para la proteína de ADN como la sustancia genética y al ARN como la molécula mensajera de la información genética, que es lo que ya platicamos hace un ratito, pero que se reconoce en 1969. ¿Ok? La molécula mensajera de la información que nosotros conocemos como ARN, te explico otra vez, nunca está de más, es un medio, ¿sale? Es un medio para transmitir o para llevar la información de los genes, ¿sí? Para que el ADN lo tenga presente. También se avanzó en el conocimiento de la estructura y de las funciones de los cromosomas. Para el año de 1970 y 1981 surgieron las primeras técnicas de manipulación del ADN y se consiguieron los primeros ratones, y moscas concebidos artificialmente mediante la ingeniería genética con mezcla de ADN y otros organismos. Ojo con lo que vamos a observar y a ver y recordar que lo tenemos que ver desde un punto de vista del método científico y sin corrientes del tipo religioso, ¿no? Por decirlo de una manera neutra. Hablamos que ya existe una replicación de técnicas de manipulación para que se consiga una forma de vida para el año de 1970 al 81, ¿no? Después, en 1990, ustedes a lo mejor sean de acuerdo y si no, les explico. Lipche Sui, perdón, y Francis Collins y John Riordan encontraron el gen defectuoso que al mutar es el responsable de la enfermedad hereditaria denominada fibrosis quística, que es un defecto en un gen que provoca en los seres humanos, en su medio interno, una mutación que le denominamos fibrosis quística. James Watson y Francis Crick, junto a otros colaboradores, lanzaron el proyecto Genoma Humano y descubrieron a la estructura de doble hélice
en la molécula de ADN, que ya habíamos platicado un poquito. Nada más quiero que lo tomes en cuenta. A partir de esto, durante los años de 1995 y 1996, existió algo llamado Revolución Científica y Social, en donde Ian Wilmut y Kate Campbell lograron captar la secuencia completa de un genoma, la secuencia completa, es decir, hackearon el código y obtuvieron el primer mamífero clonado a partir de células mamarias. ¿Sale? Este caso se trató de la oveja Dolly, que vemos aquí en pantalla, un tantito. Quien no nació, escucha bien, quien no nació de la unión de dos células. ¿Cuáles células? El óvulo y el espermatozoide. Sino que este ser vivo, conocido como Dolly, una oveja, provenía de una célula glandular mamaria de otra oveja que ya no estaba viva. ¿Ok? Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo lo hicieron? A través de la ciencia, amigos, todo es posible a través de la ciencia. La oveja ya estaba muerta, ellos lograron observar que ya existía el estudio de las doble hélices, que ya habían hackeado todo el código, que ya sabían cuál era el código y extrajeron un poco eh, de células de las células mamarias de otro ser vivo, obviamente de la misma especie, para poder generar esta célula que se desarrollara y creciera. Entonces voy a decir por qué. En la siguiente clase vamos a ver un poquito por qué. Durante este periodo considerado el siglo de la genética, del 2001 al 2019, fechas importantes, el proyecto del genoma humano se completó de manera exitosa y alcanzó el 99% del genoma secuenciado. Este proyecto que platicamos aquí, de James Watson y Francis Crick, que vimos también un poquito acá, sale en las efemérides, en los datos a resaltar. Ahora, este resultado del proyecto del genoma humano dio lugar a una nueva era de investigación genética que ofreció aportes relevantes para la biología, para la salud y para la sociedad. ¿Por qué? Porque ya se tenía una certeza de cómo actuaba el sistema del ADN. Ahora, vamos a revisar lo siguiente. Te pido que respires otra vez. Inhales y exhales. Ok, hasta aquí ya vimos cómo nace un poco la genética, cuáles fueron las leyes de Mendel, por qué la realizó, pero ¿cuál es la importancia de esta rama de la biología? Bueno, la genética es una ciencia que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios de un organismo y su trayectoria evidencia que se trata de una ciencia de crecimiento exponencial, que es reciente, por decirlo de alguna manera. Sus aportes sobre evolución de las especies y sobre dar soluciones a problemas congénitos, es decir, predeterminados o de nacimiento o enfermedades, resultan de mayor ventaja a pesar de que algunos experimentos van de la mano de controversias a nivel ético y filosófico. Por ejemplo, la clonación de animales. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Para el año de mil, perdón, para el año de 1996, esto que ahorita nosotros vemos en una foto, en ese año fue todo un escándalo, porque se dice o tenemos la creencia de que solo Dios puede dar la vida, o que la vida viene de Dios desde un aspecto
eclesiástico, desde un punto de vista religioso, ético y moral y axiológico, si tú lo quieres ver. Aún en el 2024 no tenemos la facultad los seres humanos de crear vida al estilo Frankenstein, que mucho tiene que ver, ¿no? Porque si creas vida es malo y etc, 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 etc. Diferentes religiones se han encargado de alimentar esta idea. Su razón tendrán, solamente yo quiero que entiendas una cosa. La intención de la ciencia no es generar vida para reproducirnos o vendernos como producto, sino para lograr o llegar a entender qué características provocan enfermedades en los seres humanos. ¿Ok? La genética, además de ser importante y al ser una rama de estudio de la biología, perdón, tiene características o ramas para su estudio, como la citogenética, que es el eje central de esta disciplina y es el estudio del cromosoma. ¿Ok? El estudio del cromosoma es el eje central de la citogenética y de su dinámica, así como el estudio del ciclo celular y su repercusión en la herencia. Lo anterior está muy vinculado a la biología de la reproducción y a la biología celular. La subdivisión de la genética clásica o mendeliana se basa en las leyes de Mendel para predecir la herencia de ciertos caracteres o enfermedades. Este tipo de genética clásica también analiza cómo el fenómeno de la recombinación o el ligamento alteran los resultados esperados según las leyes o las propias leyes de Mendel. La genética cuantitativa analiza el impacto de múltiples genes sobre el fenotipo, que es esta manera en que se expresan los genes, pero ahorita te lo explico. Muy especialmente cuando estos tienen efectos de pequeña escala. La genética filogénica estudia el parentesco entre los distintos taxones de seres vivos. Es decir, estudia el parentesco entre las distintas clasificaciones de seres vivos. La genética clínica aplica la genética para diagnosticar patologías de origen genético. La genética preventiva hace uso de la genética para mostrar las distintas predisposiciones que se pueden tener a diversos factores. La genética de poblaciones se preocupa del comportamiento de los genes en una población y de cómo esto determina la evolución de los organismos. Anótale, tal vez te parezca un poco repetitivo el estudio, pero son preguntas que van a venir en la evaluación. En cuanto a la genética del desarrollo, estudia la manera en que los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Que es más o menos lo que vamos a ver ahorita en un momento más. La genética molecular estudia el ADN, su composición y la manera en que se duplica. De esta manera estudia la función de los genes desde el punto de vista molecular, cómo transmiten su información hasta llegar a sintetizar proteínas. Y la mutagénesis, que es un poquito de lo que hacían estos investigadores, estudia el origen y las repercusiones de las mutaciones en los diferentes niveles de material genético. Acuérdense que a través de este estudio pudieron o lograron identificar este tipo de enfermedad. Ahora, herencia. Quiero que nos quedemos con este concepto clave de herencia. Observa la imagen, obsérvala bien y dime qué ves.
Ok, vemos una mano adulta, una mano pequeña de un niño, una mano infantil, y vemos una llave. Ok, la herencia es algo que se recibe desde lo pasado, como una tradición, un derecho de nacimiento o rasgos heredados. Ok, vamos a pasar, permíteme tantito, porque no te quiero aburrir. Esto lo vamos a dejar para el final, pero quiero que te quedes con eso. Quiero que observes este video. Vamos a observar este video y ahorita lo platicamos, lo comentamos. Platzi es educación para todos. En la escuela de inglés mides tu Dame unos segunditos. nivel y Platzi crea la ruta adaptada a ti, mejorando tu gramática, conversación y fluidez para que domines inglés profesional en el 2024. Además, entrena para la certificación TOEFL, ajustándote al tiempo que tengas y junto a todos. ADN. Hablamos mucho de eso. Es el director definitivo de las células y codifica tus rasgos. Con una molécula que tiene una función como esa, tiene sentido que cuando creas otra célula, como en la división celular, también necesites introducir más ADN en la nueva célula hija. Y eso introduce nuestro tema de la replicación del ADN, lo que significa producir más ADN. Primero, hablemos de dónde y cuándo. Primero, donde, bueno, si está en una célula eucariota, ocurre en el núcleo. No todas las células tienen núcleo. Como las células procariotas, no tienen núcleo. Tanto las células procariotas como las eucariotas realizan la replicación del ADN, pero hay algunas diferencias en las que este clip no analiza. Próximo. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, una célula necesitará hacer esto antes de dividirse para que la nueva célula hija también pueda obtener una copia del ADN. Para ser específico, en una célula eucariota, eso será antes de la mitosis o la meiosis en un tiempo conocido como interfase. Creo que la replicación del ADN sería un gran videojuego. Todavía estoy esperando que se invente eso. Voy a presentarles a los principales actores de la replicación del ADN. Estos son solo algunos de los principales actores. Hay mucho en este proceso. Muchas son enzimas. En biología, cuando ve que algo termina en as, es posible que desee verificarlo, ya que es muy posible que sea una enzima. Las enzimas tienen la capacidad de acelerar las reacciones y de acumular o descomponer los elementos sobre los que actúan. Así que aquí vamos con los jugadores clave. Helicasa, la enzima de descompresión. Si recuerda que el ADN tiene dos hebras, puede pensar en la helicasa descomprimiendo las dos hebras de ADN. Helicasa lo hace fácilmente. Descomprime los enlaces de hidrógeno que mantienen unidas las bases del ADN. ADN polimerasa, el constructor. Esta enzima replica las moléculas de ADN para construir una nueva hebra de ADN. Primase, el inicializador. Por muy bueno que sea el ADN polimerasa no puede averiguar por dónde empezar sin algo llamado cebador. Primasa produce el cebador para que el ADN polimerasa pueda averiguar por dónde empezar a trabajar. ¿Sabes qué tiene de interesante la cartilla que hace? En realidad, el cebador está hecho de ARAN. Ligasa, la encoladora. Ayuda a pegar los fragmentos de ADN. Más sobre por qué lo necesitaría más adelante. Ahora, no se sienta abrumado. Repasaremos los conceptos básicos de esta secuencia en orden, pero recuerde, como todos nuestros videos, tendemos a dar una imagen completa. Siempre hay más detalles y excepciones a cada proceso biológico que no podemos incluir en un video tan corto. La replicación del ADN comienza en el origen. Por lo general, esto se identifica mediante ciertas secuencias de ADN. En el origen, la helicasa, la enzima de descompresión, entra y desenrolla el ADN. Sin embargo, no querrás que estos hilos vuelvan a juntarse. Entonces, las proteínas SSB, proteínas de unión monocatenarias, se unen a las cadenas de ADN para mantenerlas separadas, y la topoisomerasa evita que el ADN se superenrolle. El superenrollamiento puede sonar genial y puede serlo cuando intentas compactar el ADN, pero es algo que debe controlarse durante la replicación del ADN. El superenrollamiento puede implicar un enrollamiento excesivo del ADN para que las hebras de ADN se separen para los siguientes pasos. La primasa produce cebadores de ARAN en ambas cadenas. Esto es necesario porque, de lo contrario, el ADN polimerasa no sabrá por dónde empezar. Llega el ADN polimerasa. ¿Recuerdas cómo dijimos que el ADN tiene dos hebras?
No son idénticos, se complementan entre sí. En nuestro video que cubre la estructura del ADN, hablamos sobre cómo las bases se emparejan con enlaces de hidrógeno. La base adenina va con la base timina y la base guanina va con la base citosina. Estas hebras también son antiparalelas, por lo que no van en la misma dirección. ¿Qué entendemos por dirección? Bueno, con el ADN no decimos norte o sur. Decimos que el ADN va de 5 a 3 o de 3 a 5. ¿Qué significa eso? Bueno, el azúcar del ADN es parte de la columna vertebral del ADN. Tiene carbonos. Los carbonos están numerados justo después del oxígeno en el sentido de las agujas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 5 está realmente fuera de esta estructura de anillo. Ahora haces lo mismo con el otro lado, pero ten en cuenta que las hebras de ADN son antiparalelas entre sí. Contemos en el sentido de las agujas del reloj después del oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 5 está fuera de este anillo. Este hilo de la izquierda corre de 5 a 3 y el hilo de aquí a la derecha corre de 3 a 5. Explicaremos por qué todo eso importa en un momento. Mira la replicación del ADN aquí. En esta imagen, etiqueté la hebra original superior de 3 a 5. Etiqueté esta hebra original inferior de 5 a 3. Ese es el ADN original que se replicará. El ADN se está desenrollando aquí gracias a la helicasa. En este ejemplo, seguirá desenvolviéndose en esta dirección. Primase coloca cebadores. El ADN polimerasa forma las nuevas hebras. Ahora, lo que pasa con el ADN polimerasa es que cuando está construyendo una nueva hebra, solo puede construir la nueva hebra en la dirección 5 a 3, lo que significa que agrega nuevas bases al extremo 3 de la nueva hebra. ¿Ves cómo se está construyendo en la dirección de 5 a 3? Este se llama el hilo principal. Pero, mira aquí abajo. Entonces, el ADN polimerasa una vez más está construyendo una nueva hebra en la dirección 5 a 3. Pero hay un pequeño problema aquí. A medida que el ADN se desenrolla, el ADN polimerasa solo puede construir la nueva hebra en la dirección de 5 a 3, por lo que tiene que seguir corriendo hasta aquí, al lado de donde está sucediendo este desenrollado. Puede ver por qué entonces esta nueva hebra se conoce como la hebra rezagada. En esta hebra rezagada se deben seguir colocando cebadores para que se forme el ADN polimerasa. Estos fragmentos resultantes se conocen como fragmentos de Okazaki. Los cebadores deben reemplazarse con bases de ADN ya que los cebadores estaban hechos de ARAN. Ligasa, la enzima de encolado como me gusta llamarla, tiene que cuidar los espacios entre los fragmentos de Okazaki, sellándolos juntos. Al final de esta replicación, tiene dos moléculas de ADN de doble hélice idénticas de su única molécula de ADN de doble hélice original. Lo llamamos semiconservador porque las dos copias contienen cada una hebra original antigua y una recién hecha. Una cosa más, ¿seguro que has tenido que revisar tu trabajo antes para detectar errores? No es bueno que el ADN polimerasa cometa errores. Si coincide con las bases de ADN incorrectas, un gen podría estar codificado incorrectamente, lo que podría terminar en una proteína incorrecta o sin proteína. El ADN polimerasa tiene capacidad de corrección de pruebas. Es decir, rara vez comete un error, lo que es algo bueno. Entonces, ¿recuerdas cómo dijimos que hay muchos más detalles en este proceso para explorar? La comprensión detallada de la replicación del ADN ha llevado a algunos tratamientos médicos que salvan vidas y pueden detener la replicación del ADN en células dañinas, incluidas bacterias patógenas o células cancerosas humanas. Le recomendamos que consulte las sugerencias de lectura adicionales en los detalles del video para explorar más. Bueno, eso es todo por Amoeba Sisters y les recordamos que tengan curiosidad. Ok, entonces como ya vimos, vamos a observar, como ya viste en el video, vamos a observar que este proceso de replicación celular tiene dos características. El primero, vamos a darle paso a la diapositiva. La replicación del ADN es es un proceso que ya vimos, mediante el cual se duplica una molécula de ADN. ¿Ok? Cuando una célula se divide, en primer lugar, se duplica sus genes, el genoma, para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. ¿Esto para qué o en qué sentido? Porque no es como que se parte en dos y sea mitad y mitad, sino que del original nace una copia, ¿ok? Y esta copia
se va, primero se copia, o sea, literalmente se copia, se empieza a segregar hasta que llega a la división celular. Y en la división celular solamente va a crecer y va a ser exactamente lo mismo. Esta célula que se copió se separa y se comienza a desarrollar en más células, comienza a crecer. ¿Qué significa la replicación celular? Es este proceso, anota, es este proceso mediante el cual se copia el ADN de una célula antes de que se multiplique. Eso es la replicación, sacarle copia antes de que se divida y se siga desarrollando. También se llama multiplicación de ADN. ¿Ok? Ahora, esto lo voy a dejar aquí como objeto de estudio. En cuanto a la replicación celular, te lo voy a explicar más fácil. Dame 2 segunditos. Vamos a ver diferentes vertientes para que nos quede ya todo más claro. Continuando con lo anterior, la replicación del ADN es como esta manera precargada de nuestro sistema, de nuestro código, de los más impresionantes. Cada célula contiene, o sea, cada partícula contiene el ADN que necesita para fabricar las demás células, así de grande. O sea, cada célula tiene la posibilidad de multiplicarse muchas veces, de replicarse, pues. Empezamos siendo una célula y terminamos con billones de células. Durante este proceso de división celular, toda la información de una célula tiene que ser copiada y tiene que ser copiado a la perfección. Si no, no sirve, como ya veíamos en el video, puede ser no proteína o un carácter diferente a la proteína. Por tanto, el ADN es una molécula que puede ser replicada para hacer copias perfectas o en la mayoría casi perfectas de sí misma. Es sorprendente ya que hay casi 3.000 millones de pares de bases de ADN para ser copiadas. La replicación del ADN utiliza polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente solo a copiar ADN, que son las que ya veíamos, que son las que se parte, copia y pega, ¿no? Replicar todo el ADN de una sola célula humana lleva varias horas. Y al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de la cantidad de ADN que necesita. ¿Sí? Porque son dos copias. Bueno, es lo original y la copia, son dos. Entonces, la célula se puede dividir y depositar la mitad de este ADN en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean en muchos casos absolutamente idénticas genéticamente. ¿Ok? Es otra forma de entender. Continuando, continuando con esta explicación, vamos a observar lo siguiente. Permíteme compartir de pantalla. ¿Qué vamos a entender por ácidos nucleicos o qué son los ácidos nucleicos? Regresamos al ADN. Los ácidos nucleicos son biomoléculas, ojo con lo que estoy diciendo, biomoléculas grandes que cumplen funciones esenciales en todas las células y en todos los virus. Una función importante de los ácidos nucleicos implica el almacenamiento y la expresión de información genómica. Es decir, los ácidos nucleicos se van a almacenar todos los datos que queremos guardar para que el ADN lo replique. El ácido desoxirribonucleico, que conocemos como ADN, codifica esta información que las células necesitan para producir proteínas. Un tipo relacionado de ácidos nucleicos, denominado ácido ribonucleico, se presenta en diferentes formas moleculares que cumplen funciones celulares múltiples que incluyen la síntesis proteica. Es decir, además de ser o sea, no nada más las lleva, sino que ayuda a que éstas se transformen, el ARN. ¿Ok? Ay,
Ahora, atentos al video. Ácidos nucleicos, ADN y ARN. Los ácidos nucleicos son biomoléculas de gran tamaño conformados por nucleótidos, que son la unidad fundamental de estos ácidos nucleicos. Estos nucleótidos, a su vez, están formados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. En nuestro cuerpo se encuentra una gran biblioteca que contiene información de nosotros, y es ahí donde entran los ácidos nucleicos, ya que son de suma importancia porque tienen que ver con la información genética. Se pueden obtener dos tipos de ácidos nucleicos dependiendo de cómo estén formados los nucleótidos. Si el azúcar se trata de la desoxirribosa, entonces se formará ADN, que por sus siglas este es llamado ácido desoxirribonucleico. Pero si el azúcar es ribosa, entonces se tratará de ARN, que este es llamado ácido ribonucleico. Para ambos ácidos nucleicos, el grupo fosfato es el mismo, ácido fosfórico. Y para la base nitrogenada, tenemos que para el ADN es la timina y para el ARN es el uracilo. Sin embargo, existen más bases nitrogenadas que pueden ser usados para ambos ácidos nucleicos. Dentro de las características del ADN es que tiene forma de doble hélice, y aquí se almacena la información genética, además de que controla las funciones de las células. Mientras que para el ARN tiene forma de una hélice, y esta es la que interviene en la síntesis de proteínas, ya que transporta a los aminoácidos del citoplasma hacia los ribosomas. Para las bases nitrogenadas tenemos una clasificación de ellas. Purinas, donde aquí se encuentra la adenina y la guanina, y también existen las pirimidinas, que aquí se encuentra la citosina, la timina y el uracilo. Aunque los seres vivos estamos hechos del mismo material genético, la secuencia del acomodo de los nucleótidos es lo que le da la diferencia y por lo tanto tanta diversidad de los seres vivos. Como ya dijimos, en el ADN se encuentra la información genética, y cuando se requiere duplicar alguna información en el cuerpo, se tienen que copiar las secuencias de ADN donde se encuentra esa información. Es por eso que el ADN se puede duplicar a sí mismo, y este proceso se llama replicación. Esto ocurre en 4 pasos. El primer paso es desenrollar la cadena de ADN, y esto es gracias a la acción enzimática de algunas proteínas, ya que la unión de las hélices de ADN se hace mediante puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas. Entonces, estas enzimas rompen esos puentes de hidrógeno. El siguiente paso es, una vez abierta la cadena, crear una copia de esta. El tercer paso consiste en la revisión con ayuda de otras enzimas de que la secuencia se copió de forma correcta. De no hacerlo así, entonces se destruye esa copia. Y el último paso es liberar las moléculas de ADN, la original y la copia. Ya dijimos que el ADN puede replicarse a sí mismo, pero también el ADN puede fabricar ARN. A este proceso se le conoce como transcripción, donde solamente se copia una información del ADN. Y a su vez, el ARN tiene información para sintetizar proteínas. A este último proceso se le conoce como traducción. Para sintetizar a las proteínas se requieren de 3 pasos, y es entonces que tenemos 3 tipos de ARN. ARNM,
ARNT y ARNR. El ARNM es el mensajero. Este es a quien le pasa la información de cómo se deben de hacer las proteínas. El ARNM transfiere la información del núcleo de la célula hacia el citoplasma. El ARNT transporta los aminoácidos hacia los ribosomas, porque recordemos que las proteínas se hacen a partir de los aminoácidos. Finalmente tenemos el ARNR ribosomal. Ese es el sitio donde la célula crea a las proteínas mediante los aminoácidos, porque aquí es donde se ensamblan. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Ok, entonces ya podemos vislumbrar que los ácidos nucleicos son estas biomoléculas de gran tamaño formados por nucleótidos. Estos nucleótidos son el ADN y el ARN, que dependiendo de su composición ribosa o no ribosa, van a generar distintos mecanismos, que son los que ya platicamos, ¿sí? Que son de transporte o de carga o de descarga o de copia, ¿sí? Esto es lo que van a hacer los ácidos nucleicos. Los más famosos son estos, el ADN y el ARN. Ahora, en este sentido, queremos abordar lo siguiente. En cuanto a cromosomas y genes, vamos a entender que los genes son segmentos de ácido desoxirribonucleico que contienen el código para que una proteína específica, cuya función se realiza en uno o más tipos de células del cuerpo, o el código para las moléculas de ácido ribonucleico funcional, pueda continuar, ¿ok? Los cromosomas, que son estos que vemos aquí, son estructuras que se encuentran dentro de las células y que contienen toda la carga, toda la información de los genes de una persona, ¿ok? Estos genes, estas células van en las hélices alrededor de las hélices de los nucleótidos, que son los nucleótidos más conocidos como el ARN y el ADN, ¿ok? ¿Quieres entender un poquito más? Vamos aquí y vamos cerrando, ¿sale? Said he was given over to criminals, murderers. No one is coming to help. En el tema de la célula vimos que esta contiene organelos, los cuales tienen funciones vitales para la célula. Uno de ellos es el núcleo, y ya habíamos dicho que este contiene la información genética, porque ahí se encuentra el ADN, que este es una biomolécula que almacena toda la información hereditaria que poseemos. Este determina nuestras características y funcionamiento. Recordemos que el ADN es un ácido nucleico hecho de nucleótidos, los cuales a su vez están hechos de un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, pero hablando de las células eucariotas, este ADN está organizado de una manera muy condensada, formando a los cromosomas, que estas son estructuras organizadas donde se almacena la información genética. Esta nos fue heredada por nuestros padres. Cabe mencionar que el ADN se encuentra en pares y en total tenemos 23. Y cada par contiene información que podemos heredar de nuestros padres, porque uno se hereda del papá y el otro de la mamá, hablando de la reproducción sexual. Volviendo al ADN, este está unido a proteínas llamadas histonas, que le da la forma alargada como de hilo, y esto a su vez se le conoce como la cromatina.
Esta cromatina contiene segmentos cortos de ADN que son denominados genes, que es información precisa sobre las características de un ser vivo, como el tipo de cabello, la altura, el color de ojos, entre otros. Y finalmente, el lugar que ocupa un gen en el cromosoma se denomina locus. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Ok, ¿Podrá la nueva fórmula entonces, ¿qué función tienen los cromosomas además de almacenar la información? Además de almacenar los genes, que a su vez ya vimos que se localizan en el núcleo de la célula. Un cromosoma tiene cientos a miles de genes, porque tiene que estar preparado para replicarse celularmente, que es algo que platicamos. Cada una de las células normales contiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Un rasgo es una característica determinada genéticamente por genes y suele estar determinado por más de un gen. Algunos rasgos están causados por genes mutados, los cuales pueden haber sido heredados, o sea que ya vienen precargados en la información genética, o ser el resultado de una nueva mutación, que algo en el proceso de replicación celular no se desarrolló tal cual debería. Las proteínas son probablemente el material más importante del organismo, ya que no solo son los componentes esenciales que forman los músculos del tejido conjuntivo, la piel y otras estructuras, también son necesarias para poder producir enzimas. Ya vimos que las enzimas son proteínas complejas que controlan y llevan a cabo casi todos los procesos y reacciones químicas del organismo. El organismo produce miles de enzimas distintas. Así, toda la estructura y funcionamiento del organismo depende del tipo y de las cantidades de proteínas que ésta sintetice. La síntesis de proteínas se controla a través de los genes que se hallan contenidos en los cromosomas. Y ahora la pregunta de los 50,000. ¿Qué tiene que ver todo esto que acabamos de ver con la herencia? Recuerda que la herencia es algo que se recibe desde lo pasado como una tradición, por citar un ejemplo social, un derecho de nacimiento, por citar un ejemplo legislativo. Y en cuanto a herencia, podemos hablar de la herencia genética. Vamos a ir resolviendo paso a paso. En biología y genética se entiende por herencia a la suma de los procesos mediante los cuales las características físicas, bioquímicas y morfológicas de los seres vivos son transmitidas de progenitores a descendientes a través de este proceso de replicación celular del gen, ¿sale? Y de la estructura de los cromosomas. Dicha transmisión se da gracias a los genes, unidades mínimas de información biológica contenidas en cromosomas y expresados molecularmente en la matriz del ADN de estos nucleótidos. ¿Ok? La herencia abarca un proceso en apariencia paradójico de constancia y variación. Ciertas características generales de la especie se mantienen intactas con el paso de las generaciones, dependiendo del gen, mientras que entre individuos de una misma especie se produce una amplia variación. Esto es posible porque cada uno de ellos posee un mismo marco genético que nosotros llamamos como genoma, que es determinado por la especie humana. Todos los humanos se parecen a todos los humanos, todos los perros se parecen a todos los perros y todos los tigres a todos los tigres, pero expresada en una configuración absolutamente única de genes que solamente los gemelos idénticos comparten. ¿Por qué? Todos los humanos se parecen a todos los humanos, pero no todos los humanos son físicamente iguales, biológicamente iguales y químicamente iguales. Todos tenemos una variación de acuerdo al gen, no a la especie, sino al gen. ¿Ok? El contenido genético de los individuos se replica durante la división celular, que ya vimos, específicamente durante la replicación del núcleo, que es este gen que se replica exactamente igual y es susceptible de sufrir mutaciones o alteraciones.
algunas de las cuales pueden transmitirse a la descendencia y otras no, que era lo que ya platicábamos. Estas mutaciones o estas no proteínas pueden generar alteraciones del mismo gen. En dichas alteraciones propias de la combinatoria, al azar de los procesos genéticos, pueden estar dolencias. O sea, se pueden manifestar como dolencias, como enfermedades, como patrones metabólicos e incluso tal vez como rasgos conductuales. No quiere decir que estemos enfermos, no quiere decir que somos discapacitados, no quiere decir que somos extraordinariamente inteligentes. Simplemente son alteraciones naturales de nuestro proceso de replicación celular de estos nucleótidos o de la información almacenada en los cromosomas o en los genes. ¿Sale? Hay que verlo desde este sentido. Si lo empezamos a ver como una sociedad desde este sentido, desde esta conceptualización, muchas cosas cambiarían. Eso está en tus manos, tú que eres psicólogo. Ahora, existen tipos de herencia y quiero que lleguemos a varios puntos aquí. En la herencia condominante, ambos genes pueden expresarse al mismo tiempo. Es cuando se dice, bueno, ahorita te lo digo. Gracias a los estudios de genética de más de 100 años de investigación, hoy en día conocemos que la herencia puede darse en 4 distintas formas, de acuerdo al modo en que los genes estén dispuestos en el interior de los cromosomas. ¿Sale? Tipos de herencia dominante. Son aquellos rasgos heredados que demuestran preferencia por manifestarse y que por ende están presentes en el fenotipo del individuo, que son estos rasgos que cuando te dicen, es que te pareces, tienes los ojos de tu mamá, ¿ok? Recesiva. Aquellos rasgos heredados que se encuentran presentes en el genoma, pero no de manifiesto. Pueden manifestarse únicamente cuando no están en presencia de un gen dominante. Es decir, si mi gen es dominante, mis rasgos físicos o mis rasgos del medio interno serán muy similares a los que tenga mi hijo. O al revés, mi hijo va a tener muchas expresiones de mi gen similares a las mías. ¿Sale? Y va a tener también de su mamá, pero solamente van a estar ahí. ¿Sale? No se van a manifestar como tal, pero están ahí. Se pueden manifestar cuando no está en presencia del gen dominante. Un gen condominante es cuando en ambos caracteres se expresan al mismo tiempo en una suerte como de fusión, de combinación, sin que uno domine al otro y el otro sea recesivo. Es decir, como un pacto en donde ninguno gana y los dos se manifiestan. ¿Ok? Y el intermedio, ocurre una dominancia parcial cuando el gen dominante no logra manifestarse del todo y lo hace a medias, y lo que resulta es una situación intermedia de empate entre los genes y como que sí se parece a la mamá, pero como que también se parece al papá. ¿Sale? Entonces, en este sentido, ¿qué vamos a encontrar? Que es muy importante la manera en que los genes son transmitidos o en que los genes se manifiestan. ¿Sale? Los tipos de herencia son muy importantes para todos los seres humanos porque determinan de manera física, en muchas ocasiones, el tipo de conducta que vamos a tener en sociedad. ¿Cuál es la importancia de la herencia? Sin herencia la reproducción no tiene demasiado sentido porque estamos creando copias al carbón que a veces son planas y secas. La herencia genética es vital para la existencia y continuidad de la vida como la conocemos. De hecho, podría decirse que es un rasgo biológico que le da objetivo a la vida, la propagación del genoma de la especie y su paulatina adaptación al entorno. Ambas garantizan que la especie toda sobreviva, aunque los individuos perezcan. ¿Sí? Es como meter tu memoria, guardar toda la información, que se te descomponga la laptop, pero que aquí tengas la información para meterla en otra laptop. La herencia permite, además, la evolución en la medida en que las desventajas adquiridas y exitosas puedan transmitirse a la descendencia, lo cual en casos radicales puede significar la creación completamente nueva de una especie. ¿Ok? Algo de especiación. ¿Qué es la herencia genética? Ya vamos cerrando el tema.
La herencia genética es la transmisión a través de la información existente en el núcleo de las células, que ya vimos, de las características anatómicas, fisiológicas de otro tipo, de un ser vivo a sus descendientes, o de otro tipo, perdón, de un ser vivo a sus descendientes. Es esta carga genética, la vamos a pasar a otro ser vivo a través del proceso de reproducción que ya todos conocemos, y que estas se van a manifestar de una forma o de otra dependiendo si el tipo de herencia es dominante, condominante, recesivo, ¿ok? Para conocer la herencia genética no basta el origen de las semejanzas entre los miembros de una misma familia, sino que es necesario contemplar la epidemiología genética, que son las enfermedades de los antecesores o las causas de deceso. También lo podemos ver así. El medio ambiente en el que interactúa un individuo. La transmisión del material genético tiene las siguientes características. Genotipo. ¿Qué es el genotipo? Atento, anótale porque es pregunta de evaluación. Es el conjunto, perdón, el genotipo es el conjunto de toda la información transferible que contienen los genes. Una cápsula con toda la información. ¿Ok? Lista para recibir. Es la USB. Y el fenotipo es cualquier característica visible que presenta un individuo, ya sea físico o conductual, determinada por la interacción entre el genotipo y el medio ambiente, es decir, la información y cómo se expresa ese gen. Este gen es de blanco y este gen es de azul. ¿Ok? Los inserta una persona. Esa persona trae un gen blanco y un azul, pero si esa persona tiene un gen azul dominante, ese gen se va a expresar y el gen blanco solamente va a estar ahí y se va a expresar en ausencia de este. Depende del contexto. O ejemplo, mi tono de piel. Este es mi tono natural de piel. Este es mi genotipo. ¿Ok? Mi fenotipo, perdón, así se expresó. Pero mi genotipo hace que yo pueda tener una buena resistencia al sol y no me insole ni nada. Sale una buena resistencia y un rasgo conductual. ¿Ok? El fenotipo, pues es esta forma en que se expresa el genotipo de acuerdo al contexto y el medio ambiente. Te voy a dejar un ejemplo ahorita en la clase en vivo. Meiosis es una de las formas de división celular propia de las células reproductoras en las que se produce una unión o cigoto de dos células, que es un óvulo y un espermatozoide, que a partir de ahí generamos la reproducción y la replicación celular de lo que ya platicamos. Y la mitosis, que es la división celular que da como resultado dos nuevas células con la misma cantidad de cromosomas, es decir, una misma información genética respectivamente. Mutación sería la variación producida en el genotipo de un individuo y puede ser una espontánea o inducida por agentes mutagénicos que tienen lugar en el ADN. Así que cuidado con lo que alimenta tu síntesis proteica. Los tipos de herencia genética. Ya platicamos que existen 23 pares de cromosomas, un par provenientes de la madre y otro par del padre. Los cromosomas son estas estructuras que contienen a los genes y donde pueden existir diferentes formas de gen, lo que se denomina como alelos. Por ejemplo, pon atención, en el gen de color de ojos, un individuo puede heredar un alelo del padre que determina que los ojos son azules y otro alelo diferente de la madre que indique que los ojos son verdes. Por lo tanto, el color de los ojos del individuo dependerá de la combinación de alelos de un mismo gen. ¿Sí? A partir de este ejemplo se podrán comprender mejor los diferentes tipos de herencia que vamos a ver ahorita. La herencia dominante recesiva, que ocurre cuando uno de los alelos domina sobre otro y sus rasgos resultan dominantes. Azul y verde, y gana el azul, y adivina qué color van a salir los ojos, azules. La herencia dominante incompleta se produce cuando ninguno de los alelos domina sobre otro, por lo que el rasgo es la descendencia en una mezcla de ambos alelos, como si combinaras azul y verde, ya ese tono, ese semitono, por decirlo de alguna forma. La herencia poligenética sucede cuando una característica individual es controlada por dos o más pares de genes y se expresa en forma de pequeñas diferencias, por ejemplo, la altura.
¿Sale? Que varía mucho en los miembros de la familia, pero casi siempre es regular. La herencia ligada al sexo ocurre cuando los alelos se encuentran en los cromosomas sexuales. Corresponden al par número 23, que están representados por el XY en el caso del varón y XX en el caso de la mujer. Si los cromosomas son siempre XX, va a ser mujer. Pero si el hombre puede heredarle al hijo el cromosoma Y y la mujer lo recibe, entonces el producto de esos cromosomas será un niño. Los hombres solo pueden pasar su cromosoma Y o Y a sus hijos varones, por lo que ningún rasgo ligado a X es heredado del padre. A la inversa ocurre con la madre, quien solo pasan su cromosoma X a sus hijas mujeres. Ok, hablamos de variabilidad genética y la mutación pues produce un cambio en cualquier secuencia de esta cadena de nucleótidos que conocemos como ADN. Y la variabilidad genética es la modificación de los genes de los individuos de una misma especie que se diferencian según la población en la que habitan. Por ejemplo, los jaguares que habitan en Brasil tienen casi el mismo tamaño que los jaguares que habitan en México, a pesar de que pertenecen a la misma especie. Hay dos fuentes principales de variación genética: la mutación del gen y la combinación de genes. Ok, la mutación es algo interno, es una secuencia de ADN que tuvo un error en la replicación celular por radiaciones o sustancias químicas del medio ambiente que alteraron esa replicación celular. Y la combinación de genes, que se genera durante la reproducción de las células y es como ocurre en la mayoría de las variaciones hereditarias en el momento del embarazo. Espero que hayas disfrutado la clase tanto como yo. Ahorita nos vemos en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un placer acompañarte.